Leyendo este ejercicio, el tercero de divisor de tensión, nos damos cuenta que está compuesto por un potenciómetro. Fíjense, potenciómetro de 2 kilos, y ese potenciómetro es el que contiene a las dos resistencias. Acá la fuente dice de 16 volt y en vacío son 10 volt. Eso es lo primero. Por lo tanto, vamos a dibujar el circuito. Ahí tengo 16 volt. Y ahí tengo el potenciómetro, que es como una resistencia grande donde el cursor lo que hace es dividir esa resistencia en dos. A la de arriba le llamo R1 y a la de abajo le llamo R2. Pero el circuito es lo mismo que los otros, solo que en este caso una gran resistencia se divide en dos. Y la resistencia del potenciómetro, voy a escribirlo por acá, va a ser igual a R1 más R2, a la suma, que nos dicen que es 2 kilo ohm. Voy a escribir esos 2 kilos como 2000 ohm. Y voy a medir, como siempre, el voltaje en vacío acá, ¿cierto? En R2. Y nos dice que el voltaje en vacío son 10 volts, ¿ya? Y empezamos por ahí a analizar. Entonces yo digo, esos 10 salieron aplicando divisor de tensión. Sería el voltaje de la fuente, que es 16, por R2, que es donde estoy midiendo los 10 volts, dividido la suma de las dos resistencias, que es R1 más R2. Pero resulta que recién vimos que R1 más R2 es la resistencia del potenciómetro, que en este caso lo dieron y era 2000 ohm. Entonces reemplazamos eso y nos quedaría esto, R1 más R2 sería los 2000, ¿cierto? Y bueno, el 2000 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y nos quedarían 10 por 2000 igual a 16R2, y esto nos quedarían 20.000 igual a 16R2. Entonces R2 sería 20.000 dividido 16 y nos queda que R2 es igual a 20.000 dividido 16 son 1250 ohm, ¿ya? Una parte entonces del potenciómetro vale 1250, por lo tanto, como el potenciómetro completo vale 2000, R1 no sé cuánto es, pero R2 nos dio recién 1250. Por lo tanto, despejo R1 diciendo que es 2000, que queda ahí mismo, pero el 1250 pasa al otro lado restando y ahí encontramos R1. Entonces nos queda que es 750 ohm. Eso vale R1. Y ahí ya tengo mis dos resistencias, R1 y R2. Ya vamos a sacar otra hojita. Ahí está, lo vamos a estirar. Eso, y nos vamos para acá. Y bueno, yo vuelvo a dibujar mi circuito ahora. Decía que tenía una fuente de 16 volt y un gran potenciómetro ahí, ¿cierto? Que está dividido por un cursor, donde la parte de arriba, que es R1, quedó midiendo 750 ohm, y la parte de abajo, que es R2, quedó midiendo 1250 ohm. Pero nos dice que conectemos una carga. Sabemos que siempre la carga se conecta a R2 en paralelo. Nos queda ahí la carga y tenemos que calcularla. Dice cuando la tensión con carga, vamos a buscarla en el problema. Dice que la caída de tensión en la carga sea de 6 volt. Entonces vamos a colocar esos 6 volt acá. 6 volt, ¿sí? Siempre que conectemos una carga, esa tensión tiene que bajar. Ya, entonces una vez que tenemos este circuito, me voy a acordar que teniéndolo así no puedo aplicar divisor de tensión. Por lo tanto, lo que hacemos es un equivalente donde a esta parte de acá le llamo R asterisco. ¿Qué va a ser mi R asterisco en términos de cálculo? Va a ser el paralelo de 1250 con RL, y sabemos que eso en fórmula es 1250 por RL dividido 1250 más RL, y lo dejo ahí guardado, ¿cierto? Porque en un rato más lo voy a ocupar. Voy a armar mi equivalente entonces, y ahora sí puedo dibujar esa como
como el anterior, porque esto es un equivalente, ¿ya? Entonces aquí yo voy a poner R asterisco, mi tensión con carga es de 6 volts y en la parte de arriba me quedaba 750 ohm, 16 volts la fuente. Por lo tanto, aplicando divisor de tensión, yo digo esos 6 nacen de la fuente, que son 16, por R asterisco, dividido la suma de las dos resistencias, que sería 750 más R asterisco. Me quedaría 6 por 750 más R asterisco igual a 16 R asterisco. Multiplico entonces el 6 por 750 y es 4500 más 6 R asterisco igual a 16 R asterisco. Voy a despejar R asterisco, por lo tanto el 4500 queda aquí solito. Ahí mismo queda el 16, pero este 6 pasa al otro lado restando. Me va a quedar entonces 10 R asterisco igual a 4500, lo que hace que finalmente R asterisco sea 4500 dividido 10, y esto es 450 ohm, ¿cierto? Pero lo que yo ando buscando no es R asterisco, ¿cierto? Es RL. ¿Y qué era R asterisco? Era el paralelo. Entonces ahora lo reemplazo y me quedaría R asterisco es igual a 450, lo que es igual al paralelo de 1250 con RL. 1250 por RL, porque están en paralelo, dividido 1250 más RL. Y paso multiplicando, me quedaría 450 por 1250 más RL, ¿cierto? Ese paréntesis que está dividiendo va a pasar hacia arriba multiplicando, igual a 1250 RL. Multiplico hacia adentro y me quedaría 450 por 1250 y esto me queda 562.500 más 450 RL igual a 1250 RL, que queda ahí. Dejamos este gran número de este lado, 562.500, y me quedaría 1250 RL que quedan ahí mismo, y este 450 que está sumando pasa al otro lado restante. Y esto es 1250 menos 450, creo que es 800, si no me equivoco, claro, 800 RL, y acá anoto este número completito. Entonces al final RL va a ser 562.500 dividido 800. Lo que nos queda que RL es 562.500 dividido 800, me dio 703,13, lo voy a aproximar, ohm, ¿ya? Ahí está. Entonces voy a juntar mis datos aquí en color verde y voy a decir R1, R2, RL, voltaje de la fuente, voltaje en vacío y voltaje con carga, para poder luego simular y tener todos los datitos juntos. R1, bueno, no lo daban, teníamos que calcularlo, 750 y 1250. 750 ohm, 1250 ohm, RL es 703,13 ohm, o sea, el potenciómetro era 2000 ohm, lo voy a dejar acá, que era un cierto para hacerlo bien. El voltaje de la fuente era 16 volts. El voltaje en vacío, vamos a revisarlo, voltaje en vacío 10 volts y voltaje con carga bajó a 6. 10 volts y bajó a 6. Y vamos a dejar esto acá para la simulación, luego poder mirarlo. Ya, vamos a hacer entonces ahora el tercer circuito que hemos analizado. Si lo miramos, acá está un circuito con un potenciómetro de 2 kilos alimentado por una fuente de 16 volts. Entonces eso es lo primero que vamos a colocar en Tinkercad.
Colocamos acá, vamos a colocar una protoboard por acá, por allá arriba, la protoboard, y después vamos a colocar primero el potenciómetro, pero así nomás, solito, ¿sí? Sin fuente todavía porque tenemos que ajustarlo. Este potenciómetro, según el ejercicio, es de 2 kilos, está ahí, y lo vamos a colocar ahí solito. Ay, quiero moverlo. Ay, sí, que me aparece. Y bueno, lo voy a mover un poco más arriba para que me deje espacio de conectarme. Ahí estamos. Voy a colocar 2 multímetros, uno a cada lado, que midan resistencia. Ese ahí. Y voy a colocar otro por este lado que también mida resistencia. Porque lo que quiero hacer es primero regularlo de acuerdo a los valores que me dio R1 y R2. Como ustedes saben, la resistencia no tiene polos, por lo tanto el potenciómetro tampoco. Entonces vamos a conectar un medidor de resistencia desde un lado, es decir, del medio a un lateral, y el otro del otro lado, desde el medio al otro lateral. Entonces eso es lo que voy a hacer, da lo mismo cuál uno conecta primero porque la resistencia no tiene polos, nunca nos va a dar negativo. Entonces conecto acá a la del medio y esta de acá al lateral. ¿Ya? Ahí está, entonces ya saben, cada uno al medio acá y el otro al lateral, y en este caso está al medio y la otra al lateral. Le doy iniciar simulación y me aparecen los 2 kilos. Voy a ver acá nuestro cálculo y nos salió que R1 vale 750 y R2 1250. Entonces voy a intentar regularlo lo más posible para llegar a esos valores. Entonces muevo hasta obtener 750. Vamos a ver. Ahí se me pasó un poquito. Esto es lo más complicado, así, entonces lo que más se pide es dejarlo lo más cerca posible. Yo creo que por ahí, ¿cierto? Porque si lo muevo un poquito ya se baja mucho, entonces como que es el valor que me quedó más cercano. En el caso de ustedes, cuando lo practiquen igual, o sea, lo más importante es dejarlo lo más cerca posible, acordándome que de este lado está la resistencia más pequeña y de este lado la más grande. Entonces yo me voy acá a mi cálculo y me doy cuenta que la más pequeña es R1 y la más grande es R2. Y R1 es la que está conectada a positivo y R2 a negativo. Entonces vuelvo a la simulación, la detengo, voy a mover en realidad le voy a eliminar todo el circuito, pero sin volver a mover el potenciómetro que ya está ajustado de acuerdo a los valores que me dio R1 y R2. Voy a mover estos tester, ahí me da con que se muevan eso. Y voy a alimentarlo. Recuerden que por este lado está R1 y por este lado R2, y de acuerdo a nuestro circuito, R1 positivo, R2 negativo. Por lo tanto, vuelvo a Tinkercad, R1 al positivo. ¿Verdad que tenemos que alimentar? Disculpen. Voy a alimentar, entonces coloco fuente acá y voy a traer la fuente por acá, igual como lo hemos hecho en todos los circuitos. Aquí. Y se me va al positivo. Y esta al negativo de acá. Ahí está. La fuente, según nuestro circuito, era de 16 volts. Entonces acá en voltaje colocamos los 16 volts y R1 al positivo y R2 al negativo. El negativo lo voy a tirar directo acá abajo. Ahí está, como para que quede más ordenadito. Voy a mover esta por acá. Y bueno, ahora voy a medir los voltajes, el voltaje en vacío. La tiro por acá y este le voy a decir que me mida ahora voltaje. Y este también voltaje, ¿ya? Y
Esta de acá me va a medir el voltaje en B2, que sería de acá hasta acá. Entonces yo conecto de acá, ¿cierto? Está el positivo, rojo al positivo, y esta al negativo, o bien puede ser al otro costadito, ¿cierto? Porque ahí estoy midiendo R2, y en el caso de esta mide R1, y R1 va desde el negativo, que sería esta, hasta esta de acá, que es la del medio, siempre con la del medio, ¿ya? Y voy a medir primero mi voltaje en vacío, vamos a ver cuánto nos dio al calcularlo. Nos decía que el voltaje en vacío tenía que ser 10 volts, o sea, 10 volts acá, por lo tanto arriba en R1 debieran quedar aproximadamente 6 volts. Vamos a ver cuánto nos da. Claro, estaba casi 10 volts y casi 6 volts. Lo que pasa es que la resistencia no pude ajustarla como tan exactamente, pero lo importante es que se parece mucho. Ahí probamos nuestro circuito en vacío. Detengo la simulación y lo que voy a hacer ahora es conectar la carga. Entonces, acá en R2, este tester lo voy a desconectar porque siempre la carga se conecta en paralelo a R2, ¿cierto? Entonces, bueno, esta va a negativo sí o sí, que es la parte de R2. Ya, voy a conectar la carga entonces, coloco básicos. Para que aparezca la resistencia voy a mi cálculo y en mi cálculo me dio la carga cuando la calculamos 703,13, la vamos a dejar solo en 703. Entonces voy acá, saco una resistencia y la coloco aquí justo de la patita del medio. Le coloco 703 en ohm. La coloco al negativo, ¿cierto? Está en paralelo a la otra y voy a medir desde la pata del medio, ahí, hasta el negativo. Y ahora con carga, el problema nos decía que el voltaje cae a 6 volts, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si efectivamente se da eso. Y ahí está, ¿cierto? Cerca de 6 volts, está muy bien nuestro diseño. Entonces, detengo la simulación, lo que voy a hacer es conectar otro tester, acá, voy a abrir mi circuito ahí a la resistencia y voy a conectar otro tester para medir corriente. Entonces, le voy a decir al tester que él va a medir la corriente de la carga, por lo tanto, abrí el circuito, si ustedes se fijan ahí, y voy a conectar el rojo acá, ¿no? Lo voy a hacer de más abajo para que me quede más bonito. Ahí sí. Del rojo hasta acá y el negro el que sale, el que cierra el circuito. Y entonces, este mide el voltaje en B1, este el voltaje en la carga y esta la corriente. Vamos a ver. Y ahí está. Entonces tengo los casi 6 volts que me piden del circuito con carga. El restante se fue a R1, ¿cierto? Para que juntos sumen los 16. Y además estoy conectando el tester para medir corriente en el caso de que eso se pida en la evaluación. Espero se haya entendido. Ahí ustedes me van contando.